Ven y disfruta del primer festival Travesías Yasuní ITT. La Secretaría Nacional del Migrante te invita este 22 de abril a partir de las 10 de la mañana al Hall of Science. Conoce más acerca de la iniciativa Yasuní ITT. Artistas invitados, Hilda Murillo y Tercer Mundo. Además, Fernanda Carolis, Yarina, Edgar Íñiguez y muchos más. Únete por el Día de la Tierra, esparcimiento familiar, juegos infantiles, comida típica, entre otros. Domingo 22 de abril a las 10 de la mañana en el Auditorio Hall of Science, Parque Flushing 4701, calle 111, New York. Un evento Senami y creadores nómadas. La revolución ciudadana avanza. En el reconocimiento de la verdadera dimensión de esos derechos humanos en varios tratados internacionales desde el siglo XIX y principios del siglo XVIII incluso, cuando América Latina, pues los países de América fueron signatarios de convenciones como las de La Habana, en donde hablábamos ya en 1928 sobre el reconocimiento del derecho de asilo. Es decir, es una obligación de todos los estados, una obligación jurídica, un compromiso jurídicamente vinculante, el respeto de esos derechos, tanto a través de esos tratados, cuanto de tratados que superan el ámbito continental, como la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos, que sin ser un tratado propiamente dicho, tiene una vigencia moral inmensa. Ahora, desde el inicio de la Convención para que se creó los tratados de derechos humanos, el Tratado Universal, se creó también los estados donde se violaban los derechos, más que nada lo que son los países en el tiempo de las dictaduras, y ahora en las democracias todavía existen violaciones de los derechos humanos. ¿Existen algunas maneras de poder exigir que se respeten esos derechos? Sí, como no, cada vez el derecho internacional se ha ido afinando más, y a mi modo de ver de una manera muy encomiable, para exigir el cumplimiento de estos derechos, y no solo exigirlos, sino condenar la violación de esos derechos. El sistema interamericano, con mucho orgullo para los latinoamericanos, debemos decir que es uno de los sistemas más antiguos de protección de los derechos humanos. Supera incluso en su vigencia, en su antigüedad, al propio sistema de las Naciones Unidas. El sistema interamericano es uno de los sistemas más respetables, más antiguos que existen, a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, radicada en Costa Rica. Ahora, dentro de esto, se habla de que entonces la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene más años, más experiencia que la misma ONU, ¿no es cierto? Así es. Pero en estos tiempos ha sido muy fuerte, ha ido muy fuerte contra el trabajo que ha hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de algunos países. ¿Por qué es eso? Si me permite repetir el enfoque. Se habla que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene una experiencia más vasta sobre lo que es los derechos humanos, más que las Naciones Unidas, pero en estos últimos tiempos han comenzado a cuestionar el trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, indicando que son bajo ciertos principios y no una verdadera equidad de los derechos humanos. Ajá. Sí, para empezar, cuando yo he afirmado que tiene una antigüedad superior a la de las Naciones Unidas, me estoy refiriendo al sistema jurídico de protección como tal, para empezar, ese punto fundamental. Luego, evidentemente, la Comisión de Derechos Humanos es una parte del sistema interamericano, como toda invención humana, muy respetable, por cierto, desde el punto de vista jurídico y demás, es perfectible y tiene sus falencias. Ya se apreció en el ámbito propio de las Naciones Unidas un fenómeno en la Comisión de Derechos Humanos de politización, es decir, los derechos humanos son susceptibles de ser politizados y susceptibles de someterse a las pasiones políticas coyunturales en un momento determinado de los estados. Y ese proceso de politización de la Comisión de Derechos Humanos, que lo llevó a desaparecer y luego a ser reemplazada por el actual Consejo de Derechos Humanos, mutatis mutandi, creo que se ha empezado a aparecer en la propia Comisión de Derechos Humanos con ciertas tendencias. No se puede decir que se ha politizado totalmente, pero sí hay algunos síntomas, llamémoslo así, como toda entidad humana, institución humana, perfectible. Es decir, que sería necesario hacer algunos ajustes, mas no podemos por eso cuestionar la existencia misma de la Comisión de Derechos Humanos del sistema interamericano. Ahora, estados como Ecuador, Venezuela, Nicaragua,
creo que son, que han pedido que debería o cerrarse o cambiarse de domicilio, si podremos decir así, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque según ellos Estados Unidos no es firmante de esto y por tal motivo no podría estar aquí la comisión. Bueno, mire, desde el punto de vista de la sana lógica, y más aún ya desde la perspectiva jurídica, no resulta coherente el que la comisión tenga su sede en un país que no es signatario de la convención, que es el instrumento jurídico básico de este sistema, para empezar. Y luego, por consideraciones asimismo de carácter, yo diría de elemental, pues, sentido común, es mejor para mantener la independencia de la CIDH, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el que tenga su sede en un país que sea signatario de la convención y que por otro lado pues tenga menos fuerza gravitatoria políticamente hablando e incluso económicamente hablando, al asentarse en un estado que sea, pues, llamémoslo así, neutro, que sea un poco ajeno a esta hegemonía que es muy normal se presente por momentos en la historia de la humanidad. A veces la hegemonía va de un lado, de la derecha, otro va del lado de la izquierda. Recordemos lo que pasó cuando existía la Unión Soviética también, es decir, no hay cuestión de cerrarse la banda tampoco, pero sí yo creo que sí puede haber razones para solicitar con cortesía y con un enfoque pues no confrontativo el que la comisión se instalara en un país diferente al de los Estados Unidos de América, por supuesto. Sí, le estaba escuchando con mucha atención, señor embajador, y usted decía que estos derechos ya han sido primero en lo que es Latinoamérica, ¿no? Está muy antiguo, pero usted ve que acá, por ejemplo, en los Estados Unidos se trabaja mucho por los derechos humanos, por erradicar lo que es el racismo, ¿no? Y nosotros nos damos cuenta que en nuestro país todavía se maneja esos ámbitos desde hace muchos años, desde que yo me recuerdo, pues siempre ha habido una gran discriminación en el Ecuador, creo que muchas de las veces más que lo que existe en este mismo país, porque allá los dividen en muchas más clases sociales, ¿no? Los indígenas, los mestizos, los que medianamente tienen, los que medianamente estudian, los profesionales y los que tienen dinero. ¿Cómo usted puede, tal vez en una forma sencilla, explicarnos a nosotros que por qué tanto racismo en nuestro país si es que hay derechos humanos reales, ¿no? ¿Por qué los gobiernos nunca se preocuparon en buscar una igualdad para nuestros compatriotas? Hablando desde el mismo punto en el poder de adquisición, siempre han sido marginados. Este es el tipo de restaurante para un indígena y este es el tipo de restaurante para una persona medio educada y esto es para los ricos. Bueno, con todo el respeto hacia su criterio y su opinión, hasta donde va mi experiencia de vida en el Ecuador, en los momentos en los que he estado en el país como diplomático de carrera, he estado pues en ocasiones pues en el exterior cumpliendo mis funciones, pero hasta donde yo he vivido en Ecuador no me consta a mí que haya habido esta segregación de restaurantes para indígenas, restaurantes para blancos o lo que quiera que fuese. Sí, evidentemente en nuestra sociedad ha habido una desigualdad económica, eso es indudable, y esa desigualdad económica ha conllevado o ha conducido a que determinadas porciones de nuestra población no tengan acceso a determinados locales por falta de medios económicos, que es diferente. En ese sentido, yo creo que no ha habido una discriminación, una violación de los derechos humanos de ninguna manera en el Ecuador. Haciendo abstracción de los gobiernos, no estoy hablando de un gobierno o de otro, estoy hablando del país como tal, en términos generales, ¿no? Que ha habido ciertos gobiernos que han sido más respetuosos que otros sobre los derechos humanos, por supuesto. Un ejemplo de eso es el gobierno del doctor Rodrigo Borja, un ejemplo de eso. Como han habido otros gobiernos represivos que llevaron incluso por primera vez al Ecuador al banquillo de los acusados, cuando hubo, por ejemplo, la desaparición lamentable y desastrosa, trágica, de los hermanos Restrepo. Discúlpeme que le haga un recuento, ¿no? Yo le puedo contar con historia, nombre y apellido de la persona. ¿Qué parece que regresamos en unos minutos porque tenemos que hacer la revisión y también el reconocimiento de la radio? Un corte, estamos en Radio María transmitiendo desde la ciudad de Nueva York, radio satelital en el 145, Inspírate. Volvemos en unos minutos. Ven y
disfruta del primer festival Travesías Yasuní ITT. La Secretaría Nacional del Migrante te invita este 22 de abril a partir de las 10 de la mañana al Hall of Science. Conoce más acerca de la iniciativa Yasuní ITT. Artistas invitados, Hilda Murillo y Tercer Mundo. Además, Fernanda Carolis, Yarina, Edgar Íñiguez y muchos más. Únete por el Día de la Tierra, esparcimiento familiar, juegos infantiles, comida típica, entre otros. Domingo 22 de abril a las 10 de la mañana en el auditorio Hall of Science, Parque Flushing 4701, calle 111, New York. Un evento Senami y creadores nómadas. La revolución ciudadana avanza. Ven y disfruta del primer festival Travesías Yasuní ITT. La Secretaría Nacional del Migrante te invita este 22 de abril a partir de las 10 de la mañana al Hall of Science. Conoce más acerca de la iniciativa Yasuní ITT. Artistas invitados, Hilda Murillo y Tercer Mundo. Además, Fernanda Carolis, Yarina, Edgar Íñiguez y muchos más. Únete por el Día de la Tierra, esparcimiento familiar, juegos infantiles, comida típica, entre otros. Domingo 22 de abril a las 10 de la mañana en el auditorio Hall of Science, Parque Flushing 4701, calle 111, New York. Un evento Senami y creadores nómadas. La revolución ciudadana avanza. Continuamos con nuestro programa de la radio La Voz del Migrante. Estamos transmitiendo por Radio María. Si usted quiere unirse a Radio María, puede hacerlo por el 99.5 FM Subcarriel o a radiomariausa.org. Sí, seguimos con nuestro programa de La Voz del Migrante con nuestro invitado especial de hoy, el embajador Galo Larena Serrano. Señor embajador, dentro de las preguntas que teníamos, creo que Wellington quería terminar la última pregunta que hace. Sí, muy amable, José Elías. Pues sí, señor embajador, le quería recordar en lo más breve que pueda dos historias. La primera era de un mecánico con una gran capacidad económica, entró en un almacén. Anteriormente había una persona de terno que le dijo a la dependiente que le enseñara las muñecas para la niña. Cuando le enseñó esas muñecas para la niña, pues dijo no le gusta. Cuando el mecánico fue y preguntó, le dijo, tú sí tienes dinero para comprar. ¿Cree que eso no es discriminación, embajador? Y el otro es un carnicero, ustedes saben que maneja mucha cantidad de dinero. El tipo compró un carro nuevo para hacer su transporte y la gente decía, pues ese es mucho carro para este ciudadano. Como citarle un par de ejemplos que se viven diariamente en el Ecuador. Sí, por supuesto, son casos coyunturales en donde evidentemente hay una violación de los derechos humanos, evidente, eso es incuestionable. En eso creo que no sucede no solo en el Ecuador, sucede en muchas partes del mundo. A mí me pasó en España,
en Madrid, fuimos al Corte Inglés y después fuimos a un lugar que se llamaba Milano de trajes italianos, fuimos a averiguar y parecía como que nos estaba siguiendo como nos íbamos a robar el traje. Sucede eso, hay personas que creo que tienen un problema personal, más que nada, y eso creo que más no es de país, sino es individual. Para los indígenas es peor. Pero vamos, eso tenemos que tratar de salir adelante. Doctor, señor embajador, ¿cuál es la diferencia entre el diplomático de carrera y el diplomático político? Porque ahora se ve mucho diplomático político que parece que entraron de carrera a la diplomacia. O entraron por el partido, usted está diciendo, o sea, después de carrera, a la carrera, no de carrera, a la carrera. Yo pensé que decía de carrera, dice la no, carrera. a la carrera. Ya. Bueno, mire, siendo la diplomacia, el servicio exterior, sea del Ecuador o de cualquier otro estado, una función tan delicada requiere una especialización y una formación técnica que abarca toda una vida. Concretamente en nuestro servicio exterior, que ha sido un servicio exterior de los más respetados en el contexto no solo continental, sino extracontinental, para la formación de un embajador pues se requiere más o menos unos 35, 38 años de experiencia y de haber seguido los diversos estamentos de la carrera. La formación entonces de un diplomático es fundamental como en cualquier otra disciplina, como lo es un médico. Un médico no se puede improvisar ni se puede hacer de un momento a otro, salvo correr el riesgo de que se juegue con la vida de las personas, ¿no es cierto? Entonces, en la parte diplomática, la cuestión de la formación académica sistemática y de la experiencia que va con la formación académica son indispensables para un desempeño digno de estas funciones. Por lo tanto, pues sería de desear que la mayor parte de representaciones del Ecuador en el exterior esté en manos de gente profesional, en manos de gente de carrera. La ley, por otro lado, siempre ha previsto un porcentaje de designaciones diplomáticas en el exterior por parte de los gobiernos. Una época se mantuvo el 25% de los puestos en el exterior para designaciones políticas. Luego me parece, si no me traiciona la memoria, que hubo una disposición o una enmienda a la ley que bajó esto al 10%. Al momento no le podría indicar realmente cuál es ese porcentaje. En todo caso, los gobiernos, unos más, otros menos, han respetado este porcentaje y pues se ha mantenido el límite de designaciones políticas en el exterior. Ahora, dentro de lo que es diplomático de carrera, existen jerarquías. No sale uno de embajador, sino que comienzan jerarquías desde abajo. Y en donde tenía que uno participar y haber ido a la escuela, a la academia diplomática, ¿no es cierto? Así es. Sí, evidentemente, para eso estuvo la Academia Diplomática, cabalmente, para formar los cuadros de jóvenes profesionales diplomáticos, luego de un entrenamiento riguroso y luego del correspondiente tiempo de permanencia, de experiencia, porque la experiencia juega un papel importantísimo, no solo en esto, sino en cualquier otra actividad humana. Hace un momento en este programa yo hacía referencia, por ejemplo, al asunto de que los derechos humanos en el sistema interamericano eran más antiguos que las Naciones Unidas. Me estaba refiriendo concretamente no al sistema como tal, cuanto a la existencia de un tratado internacional como el de La Habana en 1928, en donde ya se habla del derecho del asilo, que es una figura, es un aporte del derecho internacional americano, y evidentemente eso fue antes de la creación de las Naciones Unidas, que es en 1941. Es en ese sentido mi aseveración que lo hice hace un momento. Pero volviendo al tema, esto para demostrar la experiencia, así como en materia doctrinal tenemos más experiencia, es la experiencia la que forma a los seres humanos. Y concretamente en lo que se refiere a la carrera diplomática, la Academia Diplomática Ecuatoriana del Ecuador tiene más de 2 lustros, tuvo más de 2 lustros, estamos creo que hablando de 25 años y no es más, 30 años de existencia, y durante ese tiempo hubo la formación académica rigurosa, ordenada, de estos cuadros profesionales. Así que la existencia de la Academia Diplomática ha sido una garantía para la formación del Servicio Exterior ecuatoriano, que ha llegado incluso a prestar asistencia técnica a otros países en materia de formación de diplomáticos.
Ahora, dentro del tiempo de preparación para esto, no quiero preguntar su edad, pero ¿cuánto tiempo le costó llegar a ser embajador? Porque usted es de carrera. Así es. Sí, bueno, si no me traiciono la memoria, fueron 36 años de carrera que me tomaron desde subir de tercer secretario, subir a segundo secretario, a primer secretario, a consejero, a ministro y finalmente, a Dios gracias, embajador, pues de una manera pues limpia, ¿no? De una manera a través de preparación y de concursos. Lo que parece que dentro de estos nuevos gobiernos de izquierda, que se denominan, lo ven a los diplomáticos como personas que tenían simplemente abolengo y por eso se hacían diplomáticos, más no una preparación. Eso tenían unidad anterior, ¿no es cierto? Bueno, ¿O sucedía? Sí, hay que aceptar, ¿no? Es una cuestión ya que ha sido superada desde hace décadas, ¿no? Pero en una época sí realmente tuvo una incidencia muy fuerte esta cuestión de los apellidos y del origen de las personas. Desde que yo ingresé a la carrera ya se había democratizado muchísimo. Luego se creó la Academia Diplomática y ingresaron todo tipo de personas cuyo único requisito era su formación y su solvencia académica. Señor embajador, a través de la radio y la prensa en la cual yo laboro, ¿no? Y también en diferentes reuniones que hay aquí con la comunidad ecuatoriana, ellos han manifestado, por ejemplo, que ahora el cónsul que está a cargo aquí en la ciudad de Nueva York tiene una muy buena apertura con todos los migrantes. Es más, que a él se le puede saludar, se puede comunicarse con él hasta parado afuera del consulado, en la puerta o en la calle. Antiguamente ellos decían que el cónsul era casi una persona invisible, porque tenía que ser muy exclusivo para llegar a la oficina de consular aquí en los Estados Unidos. Bueno, debemos empezar. El cónsul es un funcionario que por definición de la Convención de las Naciones Unidas sobre Relaciones Consulares está encargado de la protección de los derechos de sus connacionales en el país en donde desempeñan sus funciones. Por lo tanto, debe ser una persona que tiene contacto con la población, con sus compatriotas a cuyos derechos o sobre cuyos derechos tiene la obligación de tutelar, de protegerlo. Por lo tanto, yo creo que es una cualidad innegable, un requisito indispensable, el que un cónsul, que tiene un rango mediano, diría yo, en el espectro diplomático, pero que dentro de la actividad importantísima de la protección de los derechos, lógicamente es la máxima autoridad, si es un cónsul general sobre todo. Así que yo creo que es un requisito, vuelvo a repetir, pues indispensable el tomar contacto con la población, que a veces ha habido cónsules que generalmente son designaciones políticas, sin negar que también ha habido cónsules de diplomáticos de carrera, por supuesto que también los hay, pero generalmente en estas funciones consulares han sido objeto de designaciones políticas, no solo en este gobierno, sino en otros también. Pero yo creo que Wellington quería más que nada enfatizar en esta área, como decía, según el consulado ahora dice, ahora sí nos podemos ver de cara a cara, en pocas palabras, porque antes los cónsules que venían, que eran de carrera, no eran tan susceptibles a hablar con el pueblo y había que hacer hasta una entrevista y una cita y solo iban a ciertos eventos, no como este que va hasta la muerte de un judío. Bueno, mire, aquí como en toda actividad humana hay que saber conservar, como decían los griegos, el arte del equilibrio, de no ir a los extremos. Es decir, tan extremo es aquel cónsul que cree que su estatus no le permite el estar en cualquier evento, ¿no es cierto? Como también extremo lo otro, es decir, las labores de un cónsul deben revestir cierta dignidad y saber en qué actos tiene que asistir el cónsul, siempre conservando pues la dignidad que le da su puesto, pero manteniendo el vínculo humano fundamental con sus compatriotas. Entonces quisiéramos decir que sí había discriminación por parte de los cónsules anteriores, ¿no? Ya que, como le manifiesto y también soy testigo de eso, pues era casi imposible acceder a una conversación con los señores cónsules anteriores. Lo puedo decir yo que vivo aquí 25 años en este país. Como en toda actividad de carácter gubernamental hay casos y casos. Supongo que usted me está hablando sobre la experiencia, por supuesto, y que me lo está diciendo.
y no sé a qué cónsules concretamente se está refiriendo, ni toca el caso hacerlo, pero evidentemente si esas personas tuvieron esa conducta, por supuesto, no era correcta, y además no se compadecía con esta visión fundamental consagrada en la Convención de Viena sobre las relaciones consulares. Dentro de las nominaciones o los nombramientos a personas que van a representar al Estado en el exterior, para salir al exterior, ¿tienen que prepararse antes para ver cuál va a ser su función o su asignación? O simplemente, hablemos no solo de los de carrera, porque de carrera ya tienen una preparación directa, innata, pero los políticos, ¿les preparan para salir a representar a donde les mandan? No le podría debería hacerlo, ¿no? Claro, debería ser, en principio así es. Mis funciones actuales son las de coordinador de la Cancillería con la Procuraduría General del Estado en materia de asuntos jurídicos internacionales, por lo tanto yo no estoy en el ámbito de las designaciones, en el ámbito de personal, pero pues en principio sí, entiendo que sí se les da unos seminarios, una preparación, y siempre ha sido así. Yo recuerdo que en otros gobiernos, en la época de otros gobiernos, habían cursos especiales a los que deberían asistir las designaciones políticas, incluyendo incluso hasta ciertos embajadores, asistían a seminarios y a entrevistas con los dignatarios más altos de la Cancillería para empaparse de los asuntos más sensibles del Estado. Creo que dentro de estas preguntas, Wellington, usted hablaba del embajador nuevo, sí, o la embajadora. La embajadora Celi, ¿no? Y también del ministro que vino de Telecomunicaciones. Pues créase que, es lo que escribí en el periódico, ¿no? Nos quedamos, mejor dicho, sorprendidos todas las personas que estuvimos presentes, debido a que la embajadora pues prácticamente no supo dar una respuesta concreta y que realmente se dé a entender que ella tiene conocimiento de cuál es la situación de los migrantes. En las preguntas que se le hizo, pues hablábamos del Banco del Migrante, se hablaba de los envíos de dinero, y fueron preguntas demasiado sencillas como para una embajadora. Con el señor ministro, pues lamentablemente pasó lo mismo. Él vino a informarnos de los avances que tenía el Ecuador en cuanto a comunicaciones, pero cuando le supimos decir que nosotros pagamos 26 centavos el minuto llamada al Ecuador y nuestros vecinos pagan a 6 centavos, ¿cómo él podía explicarnos eso? Decía que no tiene la menor idea, que va a tener que informarse. Creo que esa es la pregunta de José Elías. Ellos, antes de salir al lugar donde están los migrantes y exponerse a las preguntas que les van a hacer, no deben de estar preparados. Sí, claro, yo creo que es una cuestión pues de sana lógica, de sentido común, ¿no? No solo en este campo, sino en cualquier otro, el estar debidamente inteligenciados de los temas sobre los cuales se va a tratar, se tiene la obligación de dominar. Dentro del ámbito, más que nada la historia suya como embajador, ha estado en países bastante fuertes dentro de los que es los derechos humanos. Ha sido difícil actuar, porque usted también actuó con ACNUR, con los asilos. ¿Ha sido peligroso dentro de esos procesos? Bueno, sí, mire, todo lo que es atinente a la protección de los derechos humanos es un campo bastante, yo diría que es un campo minado, ¿no? Porque claro, allí se juegan pasiones políticas muy fuertes, en donde incluso se puede llegar a irrespetar el derecho a la vida, y se puede incluso llegar al campo de la tortura. Recuerdo aquellas épocas en el Cono Sur, cuando pues habían las dictaduras en Argentina, en Chile con el señor Pinochet, en Paraguay con Stroessner, y bueno, ahí se vieron cosas que son de dominio público, cosas desastrosas y desgarradoras, y evidentemente pues claro, es un campo peligroso. Quizás por eso es que las Naciones Unidas, con mucho derecho, a través del ACNUR, han obtenido en 2 ocasiones, pero en aquella ocasión ganaron el Premio Nobel de la Paz, y en un acto de mucha bondad, el entonces alto comisionado, el señor Paul Hartling, ex primer ministro de Dinamarca, escogió algunos funcionarios para participarles de este Premio Nobel de la Paz, sí, por la cuestión delicada. Volvemos. Sí, regresamos en unos minutos. Para identificar la radio. En
y disfruta del primer festival Travesías Yasuní ITT. La Secretaría Nacional del Migrante te invita este 22 de abril a partir de las 10 de la mañana al Hall of Science. Conoce más acerca de la iniciativa Yasuní ITT. Artistas invitados, Hilda Murillo y Tercer Mundo. Además, Fernanda Carolis, Yarina, Edgar Íñiguez y muchos más. Únete por el Día de la Tierra, esparcimiento familiar, juegos infantiles, comida típica, entre otros. Domingo 22 de abril a las 10 de la mañana en el Auditorio Hall of Science, Parque Flushing 4701, calle 111, New York. Un evento Señani y creadores nómadas. La revolución ciudadana avanza. Seguimos con este programa de La Voz del Migrante, Radio María, todos los días miércoles de 8 a 9 de la noche. Recuerden que nos visitan y porque esta es la radio de los migrantes, la voz de los que no tienen voz, el migrante y su familia. Y seguimos con el embajador Galo Larenas. Gracias por esta oportunidad que les decía anteriormente de que esté con nosotros. Danos un poco más de información que a veces es un poco difícil a nosotros conseguirla, o porque tal vez ciertos entes del Estado no les da muchas ganas de venir a una entrevista con nosotros. Así que es muy importante lo que estamos haciendo en este momento para ustedes, darle la información. Más que nada a las personas que quieren o tienen la idea de estudiar diplomacia, que es muy importante. El doctor Larenas también ha sido profesor, es profesor de diplomacia, ¿no? Es decir, de Derecho Internacional Público, de Relaciones Internacionales y de Derecho de la Integración, sí. ¿Qué más? O sea, ha sido profesor de Escuela de Diplomacia también. Es difícil entrar a la diplomacia, dedicarse a eso, primero porque son como los militares, están de lado y lado, cargando a veces hasta la familia. Bueno, la verdad es que tiene como todo pues de actividad humana sus luces y sus sombras. Sí, por un lado tiene connotaciones incluso de carácter humano, ¿no? Cuando uno tiene que estar algún tiempo en el exterior y volver después de 5 años, a veces suceden como yo recuerdo cuando falleció mi padre. Yo estaba en París y no pude asistir ni siquiera al sepelio de mi padre. Cosas de esas, ¿no? O otras, por ejemplo, que los hijos no puedan tener amistades de niñez ni de adolescencia, porque claro, dejan a los amiguitos en un país, al pasarse a otro país ya no tienen las mismas amistades y se sienten solos. Es decir, hay esta connotación de carácter emocional, psicológico. Como así también existen ventajas inmensas, ¿no? Las de que pues se conocen culturas cuando se aprende a asimilarlas, se tienen nuevos conocimientos. Para empezar, los propios idiomas, aun cuando en los idiomas, por ejemplo, en el caso, si me permiten hablar personalmente, mi conocimiento de lenguas es porque yo he tenido una afición innata, llamemos, al estudio de las lenguas extranjeras. Pero evidentemente, el estar en un país de habla extranjera es una oportunidad que no tiene todo el mundo y que la patria y el Estado ha dado y los diplomáticos están obligados a aprovecharla. Pero para ser diplomático tiene que hablar más de un idioma, ¿o no? Bueno, evidentemente eso cae por su propio peso, porque claro, pese a que el inglés le han llamado el idioma universal, eso no es verdad. Pues si uno va a Francia tiene que hablar la lengua de ese país por respeto a ese país, a hablar el francés, o cuando uno está en Alemania pues hablar el alemán. Es decir, el conocimiento de lenguas es un requisito pues muy importante.
Bueno, antes se hablaba de que el idioma, uno de los idiomas más importantes para tratar en derecho internacional y en relaciones internacionales era el francés. Ahora creo que le está ganando el chino. Por los negocios, ¿no? Está diciendo que muchos chinos en nuestro país. Pero es curioso porque parece que los diplomáticos asiáticos cuando negocian, no negocian cabalmente en chino, sino en inglés. Esa es la gran paradoja. Pero sí, pero de todas maneras, evidentemente, las lenguas han ido, ciertas lenguas que son, por el otro lado, oficiales de las Naciones Unidas. Son 5 lenguas de las oficiales de las Naciones Unidas, pero sin embargo en el trabajo propio de Naciones Unidas se utiliza más el inglés y el francés. El español cada vez va tomando más fuerza, por supuesto, pero volviendo al tema central, sí es básico, es importante el conocimiento de lenguas extranjeras. ¿Por qué el francés? Si hay más gente habla hispana que francesa. Bueno, porque en la formación de un diplomático no solo está la parte comercial, ni mucho menos, sino la formación en sí del diplomático. Y los grandes tratadistas, por ejemplo, en la parte filosófica y en algunas doctrinas de las relaciones internacionales, han sido franceses. Hay también alemanes, por supuesto, y no se ha mencionado ese hecho. Pero el negar, por ejemplo, la incidencia del inglés en materias, sobre todo comerciales, pues eso es innegable. O sea, el inglés sigue siendo un idioma, no el único, pero sí bastante importante y que hay que dominarlo, por supuesto. Hablábamos de los alemanes, que decía que son unas personas muy inteligentes y que piensan mucho para poder hacer algo, y decía que, ¿cómo era que le decía que siempre oyen lo que dicen las esposas? ¿No? ¿Cómo era eso? ¿Qué es interesante? Hay un decir, pues, de algunos pues, escritores, pensadores, en fin, que ellos hablaban de lo importante que es escuchar a la mujer, escuchar las opiniones de la mujer. Entonces decían que, pues, los germanos, antes de iniciar sus guerras, pues consultaban a sus esposas. Y entonces hubo algún otro tratadista, algún otro pensador que le respondió y le dijo, cabalmente por eso perdieron 2 guerras mundiales. Claro, o sea, no vale preguntar a cada rato, ¿no? Pero los espartacos escuchaban a sus mujeres. Así es. Fueron unos grandes luchadores. Así es, sí. Bueno, en las películas de ellos se ve mismo la influencia de la mujer, ¿no? Sí, claro, sí. No, ya estamos incursionando en otros campos, pero bueno. Sí, pero es importante, es parte dentro de lo que es el derecho internacional, el derecho que tiene la mujer. Hace poco terminamos el mes de la herencia de la mujer, del derecho a la mujer, ¿no? Que ha sido manejado bastante, y por eso vemos que ya hay muchas mujeres diplomáticas, representantes de países en el exterior, que no había antes. Bueno, siempre lo hubo, al menos en el servicio exterior ecuatoriano, ¿no? Pero el porcentaje no era tan alto. Bueno, no porque hayan sido mujeres, eso hay que aclarar, sino porque evidentemente no ingresaban, más de decir, no se interesaban en el servicio exterior, se interesaban más varones que mujeres, más no por otra razón. En el servicio exterior ecuatoriano, con mucho orgullo y complacencia, se puede decir que tenemos, de hecho, embajadoras de carrera, ¿no? Puedo citarlas algunas, que ya son retiradas y otras que están incluso en funciones. Qué bien. Bueno, dentro de lo que nosotros estamos viendo de las relaciones internacionales de nuestro país, en este caso Ecuador, donde usted también representa, vemos que existe algunas distancias o distanciamientos con algunas relaciones con países o con gobiernos internacionales, y más que nada con organizaciones internacionales, debido a que tal vez no se cree que las funciones o los trabajos que han hecho estas organizaciones están a la medida de lo que pasa ahora. Bueno, mire, yo creo que todo gobierno está en su pleno derecho de mantener una conducta de política internacional mientras respete el derecho internacional. Es decir, este gobierno tiene el pleno derecho de mantener su propia política, su propia línea de la política exterior. Otro asunto será la dimensión que después, o las consecuencias que puedan presentarse por tal o cual posición que mantenga el país en determinados temas de asuntos internacionales. Pero este gobierno, como cualquier otro, tiene el pleno derecho de escoger esta orientación en su política exterior. Pero eso no le deja afuera de algunas decisiones. Un ejemplo muy importante, está en este momento la cumbre intercontinental, y Ecuador no va. No le deja fuera de esto, tal vez porque porque no cree en muchas de las cosas que están sucediendo. ¿No sería mejor ir y discutirla en vez de decir no voy?
Bueno, mire, se pueden mirar esta cosa desde diversos ángulos. Uno de ellos es el suyo, muy respetable, por cierto, y que le lleva a uno a reflexionar. ¿Qué es mejor? ¿Estar adentro y defender esos derechos o estar afuera? Pero vuelvo a mi posición inicial. El gobierno tiene plena facultad para optar por una u otra opción. Otro asunto diferente es, como dije hace un momento, las consecuencias de esta toma de posiciones, es decir, qué va a pasar a mediano o largo plazo. Las relaciones internacionales son algo que en las relaciones humanas tiene su propia dimensión en el tiempo. Hay un aforismo en relaciones internacionales que dice que a veces resulta urgente esperar. Es decir, eso nos da una muestra de que con los asuntos internacionales no se puede, no digo jugar, pero no se puede improvisar. Hay que meditar un poco, ¿no? Pero evidentemente hay ciertos principios, por ejemplo los de la soberanía del Estado, y si en defensa de esa soberanía y en defensa de ciertos principios fundamentales de la igualdad de los Estados consagrados por la propia Carta de las Naciones Unidas, un gobierno, sea de Ecuador o de cualquier otro, toma una posición vertical, tajante, de no asistir a tal o cual cosa, está en su pleno derecho de hacerlo. Es interesante lo que dices, es urgente esperar. No solo en derechos, sino en muchas cosas, ¿no? A veces hay que esperar a ver qué pasa, porque si no, apurarse sucede más males que buenos. ¿Usted cree que, o no será que a veces dice, bueno, si esperamos, nosotros tenemos lo que queremos, lo que nos corresponde, porque no hicimos nada? Mire, ese es el albur que se corre, ¿no?, en toda actividad humana. Hay sus pros y sus contras. Ahora, en términos generales, ciertamente la prudencia es una buena consejera. Claro. Pero el no participar también puede afectar, ¿no? Porque yo creo que en esos momentos es cuando se hacen las relaciones, cuando se llega a tratados importantes, ¿no? Claro. Pero también no sería que, a ver, ¿qué oídos le están escuchando? Porque hay oídos sordos. Ven y disfruta del primer festival Travesías Yasuní ITT. La Secretaría Nacional del Migrante te invita este 22 de abril a partir de las 10 de la mañana al Hall of Science. Conoce más acerca de la iniciativa Yasuní ITT. Artistas invitados, Hilda Murillo y Tercer Mundo. Además, Fernanda Carolis, Yarina, Edgar Íñiguez y muchos más. Únete por el Día de la Tierra, esparcimiento familiar, juegos infantiles, comida típica, entre otros. Domingo 22 de abril a las 10 de la mañana en el Auditorio Hall of Science, Parque Flushing 4701, calle 111, New York. Un evento Cenani y creadores nómadas. La revolución ciudadana avanza. Claro. Bueno, hay connotaciones, hay una serie de implicaciones de política interna sobre este asunto, ¿no? Yo, como un poco conocedor de los asuntos internacionales, me pronuncio exclusivamente sobre lo que yo creo conocer y lo que he estudiado. Bueno, entendemos su línea de derecho internacional y de relaciones internacionales. También como que le hace un poco conocedor de cuál podría ser la problemática interna. Y nosotros habíamos oído la intervención de la nueva embajadora del Ecuador aquí en los Estados Unidos, que decía, qué pena que el ecuatoriano sea el más enemigo de su propio ecuatoriano. Es una rueda de prensa que dio directamente a la comunidad. Sí. En su primera intervención en los Estados Unidos, que no somos los ecuatorianos, no somos unidos. Así fue. Bueno, mire, cada uno es responsable de sus aseveraciones, y bueno, esta alta funcionaria del Estado, y en este caso la embajadora del Ecuador en este país, es responsable de las opiniones que vierta. Ahora, en términos generales, uno de los fundamentos del discurso del diplomático hacia afuera es evidentemente concitar la unión nacional, la unión de sus connacionales. Entonces deberíamos unirnos más. Así es. El problema, nosotros aquí en el exterior creo que importamos, digamos, aquí las cosas buenas y malas que tenemos allá, ¿no? A veces, como todo ser humano, no solo ecuatoriano, sino de todas las nacionalidades, existe un poco de envidia. A veces hay envidias productivas, pero envidias malsanas. Y esas envidias pueden ser negativas para el desarrollo de una comunidad. ¿Qué le parece a usted?
Bueno, en realidad está topando asuntos que van más allá de mi especialidad, pero... No, pero es como ser humano. Claro, por supuesto. No, yo sí creo, evidentemente, yo creo en determinadas, y respetando cualquier otro criterio, pensamiento, creencia. Yo soy un católico, un cristiano, un católico practicante, y siendo así, pues creo que esta cuestión de la envidia es un asunto que se va contra la generosidad, la caridad predicada por Cristo, y por lo tanto no es buena consejera de ninguna manera. Usted que ya ha tenido la oportunidad de estar en diferentes países, ¿no? ¿Cuáles son los reales derechos de los migrantes? Porque muchas de las veces a nosotros nos toman en cuenta más como el dinero que enviamos, no como el ser humano que viene acá, se sacrifica y hace su máximo de esfuerzo para dar a su familia y a las personas muchas veces que conocen les da oportunidades hasta de trabajo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los verdaderos derechos? Porque no nos dan oportunidad de inversión, no consultan con nosotros, es prácticamente no somos tomados en cuenta si no es por el dólar. Bueno, mire, el asunto de la migración es un fenómeno universal. Con esto no quiero decir que pues que cabría la cosa aquello del mal de muchos, consuelo de bobos, pero lo que quiero decir es que es un fenómeno que se ha expandido en un mundo globalizado. Sin embargo, yo considero que el migrante es un sector muy vulnerable de la población, que cabalmente por su vulnerabilidad tiene que estar especialmente protegido, en el buen sentido del término, no con un sentido paternalista ni con proyecciones políticas, sino auténtico de protección de los derechos básicos de toda esa población que es especialmente vulnerable. No solo de parte del estado de donde provienen los migrantes, cuanto y especialmente del estado que los recibe, porque el migrante aporta a la creación de la riqueza del país en donde trabaja. Muchísimas gracias, queremos agradecer al embajador Galo Larena Serrano y a todas las personas que estuvieron con nosotros en este programa de La Voz del Migrante, y le esperamos el próximo día miércoles a las 8 de la noche aquí en Radio María y Cyrus. Disfruta del primer festival Travesías Yasuní ITT. La Secretaría Nacional del Migrante te invita este 22 de abril a partir de las 10 de la mañana al Hall of Science. Conoce más acerca de la iniciativa Yasuní ITT. Artistas invitados, Hilda Murillo y Tercer Mundo. Además, Fernanda Carolis, Yarina, Edgar Íñiguez y muchos más. Únete por el Día de la Tierra, esparcimiento familiar, juegos infantiles, comida típica, entre otros. Domingo 22 de abril a las 10 de la mañana en el Auditorio Hall of Science, Parque Flushing 4701, calle 111, New York. Un evento Senami y creadores nómadas. La revolución ciudadana avanza.